Pues lo prometido es deuda en este podcast y como anticipábamos en el episodio anterior, les hablamos desde Los Ángeles, con un episodio muy especial. Una entrevista que acabamos de grabar con el director Javier Gutiérrez, al que conocen por películas como su debut Before the Fall o Tres días en español, estrenada en 2008, o la segunda secuela de Rings de 2017, una película que superó los 80 millones en taquilla en solo un mes, y además cortos como Brasil, por el que ganó más de 30 premios internacionales, incluyendo el prestigioso Méliès de Plata, además de ser preseleccionado para los Oscar en 2004. Javier está a punto de estrenar su nueva película, La Espera, y tiene ya un nuevo proyecto en preproducción, con lo cual le agradecemos enormemente no solo que haya buscado tiempo para sentarse a hablar con nosotros sobre su interés en Bigas Luna y en concreto en la película Angustia, en este podcast, sino también que haya aceptado nuestra invitación a presentar el pase especial de Angustia en nuestro Bigas Luna Tribute de Los Ángeles, un pase que tendrá lugar el lunes 20 de marzo en Los Feliz 3 en Hollywood a las 7 de la tarde. Es un gran placer dar la bienvenida a nuestro podcast al director Javier Gutiérrez. Hola, Javier. Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy bien. Muchos conocerán a Javier como el director de la segunda secuela de Rings, que, como decíamos en la introducción, superó los 80 millones en taquilla en tan solo un mes, cuando se estrenó en 2017. Nuestro invitado de hoy debutó con cortos de gran éxito como Brasil, que fue preseleccionado para presentar a España en los Oscar, y su primer largometraje, Before the Fall, Tres días, de 2008. Acaba de terminar o está en los últimos retoques de la postproducción de su nueva película, La Espera, The Wait, que se estrenará internacionalmente este año 2023. Hoy hablamos con él a un día de su participación en el Bigas Luna Tribute de Los Ángeles, presentando la película Anguish, Angustia, de 1986, con la que además tiene una especial conexión, como comentaremos en unos momentos. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por buscar el tiempo para hablar con nosotros y para hacer la presentación mañana, pero también quería aprovechar para agradecerte toda tu ayuda en la fase de negociación de este homenaje a Bigas Luna en Los Ángeles, porque realmente si no fuese por ti, pues no estaríamos aquí. Así que muchas gracias, Javier. Nada, un placer tomar parte del tributo a Bigas y de la proyección y todo, la verdad. Pues muy bien, quería empezar con una pregunta que le hacemos a todos y todas nuestras invitadas en este podcast, que es ¿cómo llegaste al mundo de Bigas Luna? No sé si tienes un primer recuerdo, tal vez nos puedes explicar por qué te interesa Bigas Luna. Pues fíjate, precisamente fue por Angustia. Angustia fue la primera película que vi de Bigas y de hecho la vi porque, a ver, yo soy el menor de mi casa, ¿no? El hermano pequeño, y mi hermano mayor le gustaba bastante el cine de género y fue él el que gracias a él pude ver la de Angustia, porque claro, yo en aquella época pues tendría eso, como 14 años o algo así, ¿no? Y él veía películas bastante intensas, ¿no? De género. Y fue a raíz de que vi la película que me quedé petrificado, ¿no? Cuando la vi. Y se me quedó grabada a fuego hasta el punto que, como te digo, pasan los años y no se me olvida. Y cuando pienso en Vigas, es verdad que hay mucha gente que a lo mejor lo tiene más presente en su vida por la última época, ¿verdad? De cine un poco más conocido, que tuvo más entrada en los Goya, más taquilla, pero para mí siempre Vigas, cuando escucho de él y tal, siempre me ha remitido a la película de Angustia. Y es precisamente de eso de lo que quería hablar, ¿no? Para empezar, porque es esa conexión que viene, como nos dices, a través de Angustia, que por cierto, para quien nos oigan desde Los Ángeles, hoy lunes, día 20 de marzo, se proyectará en Los Feliz 3 a partir de las 7 de la tarde. Hace un par de años se publicaba en la prensa internacional que estabas barajando la posibilidad de hacer un remake precisamente de esta película, de Angustia. No sé, creo que Angustia es una película, como dices, muy especial, desde luego para ti y para mucha gente que a lo mejor no está muy interesada en Bigas Luna, pero sí está interesada en esta película por el género, ¿no? Y se ha convertido, de hecho, yo he descubierto a través de los años, hablando con gente, que es una especie de película casi de culto, ¿no? Para los amantes del Sí. cine de terror internacionalmente.
¿Cuáles son las claves para ti, desde tu punto de vista, para que esta película se haya convertido en semejante icono del cine de terror? Bueno, yo es que creo que es una película que, al margen de ser una peli de terror, tiene un punto importante como película de autor. Tiene una personalidad muy fuerte. O sea, hay muchas películas de giallo, slasher, o, que bueno, pues, funcionan a nivel público y tienen bastante reconocimiento, pero sobre todo a nivel de, pues eso, de público, de los fans del género y tal. Pero yo es que creo que esta película tiene esa personalidad que luego Vigas desarrolló a lo largo de su trayectoria, estaba ya ahí y estaba como de una manera muy raw, muy cruda, ¿no? Muy fresca. Y yo creo que es eso lo que realmente llama la atención. Es una película que en sí, si coges lo que es el plot, la historia, el storyline de la peli, pues bueno, pues sin decir mucho por spoilers, por si alguien la va a ver, es una película de género que puede, pues bueno, puede ir en muchas direcciones. Lo fascinante de Angustia, aparte de su terror conceptual y de explorar lo que es el cine dentro del cine, que eso es otro tema aparte que también la hace bastante interesante, es la mirada de Vigas, la mirada con la que lo rueda y la intensidad que tiene. Tiene una intensidad, unos niveles que se te quedan, ¿no? Cuando como la ves. O sea, un espectador tiene que ir preparado para ver esta película. Y más si la experiencia es en un teatro. Es una película diseñada para disfrutar en un teatro, porque juega con el espectador a esos niveles, ¿no? Al cine, dentro del cine, en un bucle infinito. Y es una experiencia para disfrutar así, ¿no? Así que yo creo que es eso, es esa combinación de esa visión de autor tan personal, esa falta de miedo que suele pasarnos a los directores en las primeras películas, que nos lanzamos en barrena, ¿no? Vamos a experimentar por aquí, vamos a experimentar por allá. Bueno, él ya había hecho Caniche y había hecho más cosas, pero te quiero decir, esa primera parte de tu trayectoria que exploras está ahí y esa formación de su mundo visual. Que yo creo que en esta película en concreto tiene mucha fuerza, ¿no? Y eso es lo que la hace bastante única y que se convierte en película de culto, ¿no? Que la gente con el paso del tiempo la aprecie. Sin duda, ha sido uno de los títulos, Javier, que ha despertado más emoción y más interés aquí en Los Ángeles. En las primeras proyecciones del Vegas Luna Tribute este fin de semana, mucha gente se ha acercado a mí para decirme que estaban deseando ver Angustia, y además la vamos a poner en 35, lo cual es poco habitual Maravilloso, con sí, subtítulos, claro, en inglés. claro. Me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? La importancia de la mirada y de los ojos, que son tan fundamentales en toda la obra de Vigas Luna. Por ejemplo, en Caniche también, ¿no? El énfasis en las gotas que se echa la protagonista y que comparte con el perrito, ¿no? Con el caniche. Pero bueno, para mí, como estudioso de Vigas Luna, me interesa también ese elemento de imaginería y de símbolos que recurren en todas sus películas, ya las que tenía hasta entonces, pero las que después continúa, ¿no? Y quería preguntarte en este sentido, Javier, un, una curiosidad que yo creo que todos los estudiosos de cine tenemos, ¿no? Hasta cierto punto no importa realmente, ¿no? Casi es pecado que esté preguntándole esto directamente a un director. O sea, que no hace falta que contestes si no quieres. Pero los que estudiamos cine siempre nos preguntamos si cuando hacéis cine, cuando rodáis una película o cuando la preparáis, si os preocupan cuestiones teóricas. Por ejemplo, en el caso de Vigas Luna, los sentidos son tan importantes, el aspecto sensorial, como tú decías, la mirada y también el elemento háptico de su cine, ¿no? Que el espectador, bueno, como has mencionado, el cine dentro del cine, de hecho, una de las primeras proyecciones de Angustia incluyó un elemento de performance con el propio Vigas Luna en la sala de cine, ¿no? Hace Me falta los encanta. espectadores dándole una vuelta más todavía a la película. Pero me gustaría preguntarte si aspectos como este, el cine háptico o lo sensorial en el cine, no sé si algún aspecto teórico sobre, por ejemplo, la interacción al género y la sexualidad, todo ello muy importante en la obra de Vigas Luna. No sé si es algo que os influye a la hora de escoger proyectos o de prepararlos. Pues mira, eso la verdad es que es una cuestión interesante. Yo creo que depende mucho del director. Hay directores, yo tengo amigos directores que son
más racionales y que entran en los proyectos o construyen el proyecto en base a un concepto que quieren desarrollar o que quieren explorar de una manera más metódica, ¿no? Y van estudiando un poco en paralelo cómo va a reaccionar la audiencia. O sea, son más desde la mentalidad de estudiar el proyecto de una manera, ver los entresijos e ir elaborándolo. Yo en mi caso concreto funciona un poco al revés. Lo hago de una manera más visceral. Por ejemplo, la última película, La Espera, la escribí en un tiempo bastante breve y fue en base a una serie de ideas y de emociones que tenía en ese instante, ¿no? Y lo suelto ahí de una manera un poco más como desordenada y caótica. Luego me siento, lo reposo, lo veo un poco y me gusta afinar, pero no demasiado, porque es como cuando pintas en pintura, cuando pintas a la prima con acuarela, queda ahí y todo lo que empieces a tocar puede percibirse más perfecto, a lo mejor, pero pierde frescura, ¿sabes? Es un poco lo contrario de lo que se hace en Estados Unidos. Yo que he podido trabajar en los dos sistemas, en Estados Unidos se tiende a overdevelop, sobre desarrollar proyectos que les han llamado la atención a los productores o al estudio porque tienen una frescura y cuando se agarran a él y lo que era fresco resulta cotidiano cada vez que van a un meeting, intentan retorcerlo, pulirlo, redibujarlo y hasta que llegue a un punto en que se deforma y pierde esa frescura. Yo no soy de escuela de cine tampoco, no estudié cine, yo estudié Derecho, soy licenciado en Derecho, tengo un background totalmente diferente y en ese sentido mi conocimiento del cine no viene por escuela y no viene de esa manera tan metódica, con lo cual siempre lo he hecho un poco más intuitivo. Y yo ah, disfruto en ese sentido y siempre digo, prefiero una película que a lo mejor no es perfecta según los cánones, pero que tiene una dosis de creatividad o de frescura y momentos brillantes, aunque sea irregular. Y yo creo que eso se aplica a un montón de películas que quedan en la historia del cine, no porque son perfectas, sino por esos momentos que se te quedan grabados en la memoria, ¿no? Que tienen un punto de brillantez a lo largo de la peli o dos o tres, y ahí es donde se va construyendo un poco el estilo del director también, en esos momentos, en esas conexiones que en una película a lo mejor, si no logras tener una trayectoria amplia, no se puede notar, parece un milagro o algo así, pero si tienes ya tres, cuatro, cinco, te das cuenta que de alguna manera hay cuatro o cinco puntos en común, una conexión entre toda tu obra, que lo haces, al menos en mi caso, de manera totalmente inconsciente, ¿no? Que ya está desde tu primer corto hasta el último, ¿no? O a tu primera película a la última. Y yo creo que en mi opinión es bonito trabajar así y no te agotas tampoco de ti mismo. Yo me canso de mí mismo enseguida también. Cuando tengo un proyecto en Estados Unidos, hacemos el proceso de desarrollo y se hace un overdevelop, llega un punto en el proyecto a lo mejor ya no me interesa. A mí me gusta más cortarlo, tenerlo con un corte un poco seco, un poco imperfecto, pero que tenga esa frescura de la pintura a la prima, ¿no? Muy interesante lo que dices. Además, descubro que tienes dos elementos importantes en común con Vigas Luna, que es este elemento autodidacta, que él también se enseñó a sí mismo el cine y un poco también, bueno, en conversación de hecho, con algunos teóricos de cine como Roman Gubern y otros que entrevistamos, por cierto, en este podcast. Y también este elemento de cine visceral, ¿no? Pues claro, que veo rápidamente los elementos en común. Y hablando de elementos en común, Javier, no sé si nos puedes hablar o si quieres hablar del remake de Vigas Luna, que es de Angustia. Se anunció en la prensa hace unos meses y bueno, todavía evidentemente habrás estado ocupado con otro proyecto. No sé si puedes revelar algo, en qué estadio está este proyecto de remake. ¿Todavía lo estás contemplando? ¿Es algo más a largo plazo? ¿Qué nos puedes contar? Sí, no, es un proyecto, fíjate, cómo llegó a mí fue de una manera también bastante así interesante, ¿no? Estaba yo en Los Ángeles, fue por la época de la pandemia que estaba trabajando ya en la película de ahora, en La Espera. Estaba preparando, había acabado el guión, estábamos empezando con la financiación y tal, y recibí una llamada de mi amigo y productor de toda la vida de mi primera película de 3 días, Antonio Pérez, y me dijo,
Antonio Pérez, he de decir que como productor es muy interesante porque se mete muy bien en la mente de un director cuando lo conoce, ¿no? Y él a nivel personal me conoce. Y me hizo mucha gracia porque me llamó y me dijo, mira Javier, sé que estás mirando, aparte ya de tu película, estás buscando proyectos también. Y dice, ¿qué te parecería? Dice, no sé si conoces la película de Angustia de Vigas Luna. Y dije, la conozco. Y me dice, es que veo puntos en los que creo que te va muy bien para ti, que te puedes sentir muy cómodo. Dice, veo que tienes determinados puntos con la obra de Vigas, en concreto en esa parte más oscura primera que hizo, ¿no? Y dije, claro, totalmente. O sea, la recordaba, fíjate, no la había visto desde de los 80, ¿no? Casi desde los 90 o algo así. Y dije, bueno, pues le tengo mucho respeto porque la película me marcó muchísimo. Y dije, bueno, mi primera impresión fue no quiero tocarla, la verdad, porque tengo un gran recuerdo y no quiero meterme ahí. Eh, la segunda me dijo, mira, Javier, en serio, es muy tuya y yo creo que vas a encajar muy bien, te vas a sentir muy a gusto y creo que puedes aportar algo. Me envió el link para ver la película. Y un día que estaba un poco en plan, no quiero hacerla porque había estado trabajando también en el remake del Cuervo, que era bastante complicado. Son temas difíciles, el tema de los remakes, hacerlo bien, ¿sabes? Y sobre todo hacerlo bien, para hacerlo bien tienes que tener una visión muy clara y tienes que conseguir que te la respete el equipo de atrás, ¿no? O sea, los productores, la distribuidora, lo cual es muy difícil en Estados Unidos. Pues me volví a ver la película esa noche y bueno, pues me encantó como la primera vez. Dije, Dios mío, es tan potente las imágenes, la simbología, la fuerza, la actriz, que es tan peculiar, Zelda Rubinstein, el casting es tan brutal, es una película que dije, wow, dije, bueno, pues no lo sé, lo voy a pensar, me encanta la película y eso puede ser un problema porque me puede bloquear. Entonces lo que hice fue una cosa que no se la dije a los productores en su momento, aprovechando el tema de la pandemia y tal, me puse a escribir el guión sin que nadie me lo dijera. Empecé a escribirlo. Me levanté una mañana, abrí el ordenador y dije, bueno, página 1, angustia. A ver qué pasa aquí. Y empecé a escribir y fue de una manera muy natural y orgánica como empezó a salir. Eh, Obviamente es una época diferente, obviamente hay muchas cosas que hay que adaptar, pero a la vez yo quería respetar un poco la esencia de Vigas, pero a la vez quiero respetar mi propia esencia. Pero me di cuenta que en cierto modo compartíamos muchas cosas. A medida que iba avanzando en las páginas del guión, me daba cuenta y llegó un punto en que estaba escribiendo a una velocidad que quería saber cómo acababa la película, que dije, esto creo que es para mí. Esta película no es un remake es como, es como cuando te pruebas un traje a medida, ¿no? Y fue muy bonito. De hecho, una experiencia increíble. Disfruté muchísimo escribiendo el remake porque estaba viendo la película que me gusta, el trabajo de Vigas, haciéndole guiños. Además, pude conociendo un poco de la filmografía de Vigas y sabiendo que era su primera película, sabiendo que no tenía todavía desarrollada puntos de otras, cogí cosas de otras y las traje también al remake para hacerle un pequeño homenaje a Vigas, ¿no? Para respetar un poco su obra, no hacer un barrido, eso lo odiaría, ¿no? Pues me dolería, sobre todo porque admiro la película de admiro a Vigas. Y bueno, acabé el guión y no me lo podía creer, porque es una película muy complicada para hacer una reescritura. Es una película que no la puedes tratar de una manera racional. Yo la traté totalmente irracional. No me metí con una mente y voy a hacer una estructura de la peli. No. Empecé a escribir como hago cuando yo trabajo en lo mío y me dejo llevar. Me dejo llevar por las imágenes, por la locura del personaje. Ahondé un poco más en la madre, hasta que la madre me pedía salir más en la película. Y de hecho, la parte final de la película tiene como una media hora un poco adicional a la película de Vigas, que la película acaba un poco abrupta, la película de Vigas,
en la que desarrollas un poco más la relación madre-hijo, que es fascinante, ¿no? Y toma un poco más protagonismo ahí también la madre, vuelve a reaparecer. Los personajes de las dos chicas, que son en la original un poco más superficiales, porque arrancamos, y claro, para evitar, para engañar al espectador, entras en la película directamente, con lo cual no puedes presentar a esos personajes. Descubrí una manera orgánica, sutil y muy divertida de conocer algo más con pinceladas, no muy profundo, pero estas dos protagonistas, ¿no? Que están ahí y que se meten en el cine y aún así jugando con el espectador que no se entere de lo que está pasando, que no se entere que está dentro de otra película. Y fue un proceso muy bonito y bonito entre comillas, es una película bastante cruda, pero la verdad es que me encantó. Y bueno, pues cuando lo tenía prácticamente acabado, llamé a Antonio y le dije, quiero hacerla, adelante. Ya tenían los derechos apalabrados, cerraron los derechos con, no recuerdo quién era el propietario, y dijeron, vamos para adelante. Y bueno, ahora está la película en una fase de financiación. No es una película nada fácil, es decir, de financiar. Fíjate que siendo Vigas Luna, ¿no? Que lo que te quiero decir, que a priori puedes decir, bueno, obviamente va a encontrar todo el apoyo de las instituciones o de en España, ¿no? No sé, a mí me parece increíble. Pues no, no es tan fácil por dos cosas, ¿no? Una, porque la queremos hacer en inglés, como hizo el propio Vigas, con un reparto internacional, porque lo contrario, según mi opinión, sería un poco ir para atrás, ¿no? Y vamos a ver, Vigas era un visionario y lo hizo así, ¿por qué nosotros nos vamos a limitar y hacerla de repente en español? No, no porque no tengamos un buen talento en España, sino porque es una película que está hecha para afuera, ¿no? Y además yo pude aprovechar mi conocimiento de ser un poco un director híbrido, que llevo ya 13 años viviendo en Los Ángeles y conozco la cultura española y la americana bastante bien, ¿no? Y esos cines que retrata Vigas también en la peli, yo los he vivido, me los conozco todos los de Los Ángeles, el Noir, los Félix, el Aero, el Beverly, New Beverly. Yo voy a todos esos pases, ¿no? Que ahora son de noche, que en la película de Vigas eran de día, ¿no? Ahora yo lo he trasladado a la noche, que es cuando se ven este tipo de películas, ¿no? De otra época y tal, ¿no? Y bueno, pues eso, es una película complicada de financiar. También es complicada ya no por el nivel de violencia, sino porque transcurre dentro de un cine la violencia, que es un tema, como sabes, polémico en los últimos años, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Sería peor si entrase con una escopeta o con una recortada de algún tipo. Ya olvídate. Al menos, bueno, entra con un bisturí. Pero aún así es una película complicada. Fíjate que en su momento, no sé si, supongo que tú lo sabrás, si la audiencia lo sabrá, Sam Raimi intentó, o sea, hacer un remake con Universal en Estados Unidos y estuvo bastante tiempo, hicieron una cuantas versión de guión. De hecho, había una por ahí dando vueltas hace un tiempo que me ofreció un productor a enviármela porque se enteró y me dijo, oye, si quieres leer lo que hizo con Sam Raimi, su productora y tal. Y dije, no, no me lo envíes porque me vas a influenciar y prefiero tomarla de cero. No quiero tener una versión americana en absoluto. Pero se estuvo intentando y al final se descartó, pues supongo que por los problemas estos, ¿no? O sea, es una película complicada de financiar, pero bueno, estamos en ello. A mí me sigue gustando como el primer día. Lo he hecho un poco mi proyecto. No es un proyecto en absoluto de un tipo de encargo o algo como pudiera ser la franquicia de Ring. Obviamente es una peli que además tengo un control creativo que la he adoptado entre mis proyectos personales y estoy encantado y deseando de que salga. Ojalá fuera la siguiente. Pues ojalá para nosotros sería, la verdad, un motivo de celebración. Y además, como tú dices, ¿no? El elemento de culto que tiene y pensando en las audiencias americanas, sobre todo aquí en Los Ángeles, yo anoche te estaba comentando antes que tuve ocasión de ir a ver el Rocky Horror Picture Show con performance, con una actuación dentro del cine, como se suelen hacer esos Sí, pases. muy divertido, lo conozco muy bien, he ido un par Divertidísimo de y veces. la gente tan animada y me puedo imaginar perfectamente el elemento de performance de Angustia en cines de Los Ángeles y Totalmente. convertirse en un éxito durante décadas. O sea que
Yo espero que realmente se haga justicia, consigas la financiación y podamos disfrutar de la película durante muchos años más en las dos versiones, que además es otra buena idea poner las dos. Y Maravilloso. desde luego que ojalá que en algún momento sea un evento conectado al Vegas Luna Tribute cuando esté preparada, quizás si te interesas en ese momento. Pero bueno, eso ya se hablaría después. Con respecto sin salir de Angustia, una pregunta más que tengo. Antes comentabas que habías hecho homenajes en el guión a aspectos posteriores, tal vez remarcando el sello autoral de Vigas Luna que se desarrolló a posteriori de la película, pero claro, tú ahora tienes Ujú. la ventaja de conocer la obra completa. No sé si hay algún elemento de esta película en concreto de Anguish que tú creas que es especialmente Vigas. Has hecho varias referencias a su cine, bueno, sensorial, etcétera. No sé si hay algún elemento que te parezca muy Vigas, como estabas diciendo, que lo descubriste al reescribirla. Y también si hay algún otro elemento que sea realmente muy diferente, que separe esta obra de todas las demás, ¿no? Sabes que Angustia, claro, se escribió como parte de un proyecto americano, Vigas también vivió aquí en Los Ángeles y pasó una época, aquí se hizo Reborn con Dennis Hopper, que Ujú. se editó en, bueno, 1981 fue cuando se estrenó, y después también se escribió aquí otra que no se llegó a producir. Pink Mama, está por ahí el guión en la Biblioteca Nacional, si lo quieres leer. O sea, que hay varias cosas, ¿no?, que se han hecho aquí, bueno, esos tres proyectos en realidad. Luego, como sabes, Angustia se filmó en Tarragona. Sí, entonces, no sé si quieres comentar algo de esto, sobre el sello autoral de Vigas Luna, qué elementos ves de Vigas en esta película y qué otros elementos ves que se salen un poco de lo habitual en Vigas Luna. Yo creo que la peli, sobre todo la primera parte, tiene bastante de Vigas, toda esta simbología, las imágenes de los pigeons, las palomas, el caracol, reflejando el encierro interno del protagonismo, como pisa el caracol, se rompe, esas imágenes que son como que se te quedan, porque tienen conceptos como, son imágenes muy básicas, con un fondo negro, se te graba, ¿no? Es como que eso en una película al uso de género no se suele trabajar tanto. Y él de una manera muy visceral. Ahí está metido todo y siendo paralelo a la trama en realidad, porque es una cosa que es como que si te lo piensas de una manera racional, dices, pero bueno, ¿qué hace con esto de los pájaros, los caracoles? ¿Qué pinta? Esto en Estados Unidos un productor me diría, mira, quita todo eso, Javier. Simplemente hay un chico en una casa, tiene un problema con su madre y ya está. Pues todo eso es lo que le hace a esta película que tenga esa capa que te llega al subconsciente un poco, ¿no? Y yo creo que eso es muy Vigas, que eso se repite en imágenes de películas que a mí alguna, pues eso se te olvida a lo mejor, pero hay momentos de sus películas con, pues eso, imágenes de la cacatúa, del jamón, de todas esas cosas son parte de su, los quesitos del caserío también, bueno, en fin, una serie de cosas muy, muy peculiares que tiene él de visuales y que las integra en la historia y no de una manera casual, de una manera que extrañamente funcionan. Yo creo que eso lo tiene aquí y yo lo he respetado en el guión y he jugado con ello también todo lo que he podido. Y yo creo que eso es muy Vigas y está muy en la película y ese gusto absoluto por el detalle que llega un momento en que es casi táctil la película, ¿no? Que estás dentro de la película. Y eso, yo creo que eso es Vigas, eso está ahí. Y luego viendo, fíjate, porque yo le seguí la pista, la trayectoria, a mí me gusta el cine fantástico y tal, y luego vi que ya se fue un poco de ahí, pero seguía teniendo consistencia con todos esos elementos, ¿no? Es su marca, su manera de ver las cosas, esa mirada que decimos. En esta película, menos Vigas, se podría decir que, bueno, pues eso es una peli de género con una trama más que lo que te digo, la podría hacer a Wes Craven, al que tuve el gusto de conocer, o James Wan, o un italiano como Dario Argento, ¿no? Con sus películas como Demons, o todas estas películas de todo el giallo italiano y todo. Pues sí, eso es más ajeno a lo que es la trayectoria de Vigas, que
a lo mejor lo reconoces menos en algunos momentos, ¿no? Pues son más, incluso yo te diría que tiene toques, la parte de los baños cuando la chica, sin hacer mucho spoiler, soy una chica ahí escondida y tal, tiene momentos de Brian De Palma, también de los primeros Brian De Palma, ¿no? Eh, o sea, ahí está explorando Vigas, ¿no? Y está jugando, y a mí me parece muy, muy guay, ¿no? Porque él sigue teniendo su esencia, pero está abarcando otro género. Y eso es lo bonito de esta peli. Tiene una mezcla de su personalidad con un género que a mí en concreto me atrae, me gusta, me lo paso bien, el cine fantástico, el cine, yo no diría de thriller, a mí me gusta el intenso también, ¿no? Soy bastante intensa. Y yo creo que eso está ahí. Y son dos, su mirada personal y la experimentación con el género, lo que hacen la peli tan especial también, ¿no? Mm. Sin duda, y toda la influencia de Hitchcock también, ¿no? Que está tan También. presente. Realmente es una película tan rica con tantas capas, ¿no? Sí, Y totalmente. hablando del sello autoral, y bueno, querría hablar un poco más, Javier, ahora también de tu trabajo, ¿no? Porque tenemos la suerte de tenerte aquí. Y bueno, este es un podcast de Vigas Luna, pero también nos gusta hablar con nuestros invitados de su trabajo, evidentemente. Entonces, bueno, pero sin dejar del todo Angustia. No sé, antes has hablado de, bueno, que el remake no es un remake al uso, sino que estás reinterpretando de alguna forma la película y reescribiéndola. No quiero como ponerte un compromiso, ni mucho menos, pero no sé si nos podrías dar un ejemplo general, ¿no? ¿En qué se diferenciaría si yo voy a ver ahora tu película, tu versión de Anguish? Imagínate que esté acabada. No sé si habría una cosa que destacarías que sería muy diferente a la de Vigas Luna. Yo Algo que... creo que, a ver, yo creo que la peli lo que tiene, mm, sin entrar en campo visual, que eso es algo que surge luego en la segunda capa cuando me pongo a trabajar, hago el storyboard y dibujo la peli y me obsesiono con las imágenes también y todo eso, sin entrar ahí a nivel argumental y a nivel guión, yo creo que sería un poco el cierre un poco de esa exploración de madre e hijo la fuerza y el desarrollo un poco del personaje de la madre, sobre todo en la segunda parte de la película. Yo creo que ahí es una parte, luego el juego con la audiencia lo he intensificado de una manera muy interesante también, porque eso es bastante complejo. En la película de Vigas ya es complejo, pero y te he de decir, tampoco lo he hecho de una manera muy racional, ha ido surgiendo a medida que iba jugando con la peli, ¿no? Iba jugando y me lo iba contando la peli un poco y ha surgido de una manera que no sabría repetirlo, la verdad. Y ese juego también se intensifica. Obviamente tiene superficialmente algún cambio porque es otra época y hay tecnologías, entran los teléfonos móviles, muy sutilmente, porque tampoco es algo que a mí me interese mucho, pero bueno, está actualizado como sería hoy en día, ¿no? En vez de los años 80. Pero tiene también, yo creo que la capa, aparte de esas capas, bueno, pues, los dos personajes de las chicas, que logramos conocerlas un poco más, ¿no? Y que de ser dos chicas, que me hace mucha gracia, porque yo como pude conocer a Wes Craven, que fue el que me invitó a venir a Los Ángeles, y a raíz de él me quedé en Los Ángeles, iba a hacer un remake con él de otra película, él iba a hacer un remake de 3 días, y yo iba a hacer un remake de El sótano del miedo, iba a hacer. Bueno, llegué a conocer a Wes Craven mucho y me acuerdo que me llamaba mucho la atención que su manera de trabajar con los personajes femeninos y tal era un poco como se quedó un poco en esa parte primera de Vigas, ¿no? De estas chicas y tal, que eran como muy limpia, muy, no sé cómo decirlo, muy clean, que van al cine y yo he querido andar un poco ahí también, en ese personaje de la chica sin ser tan clean y entrando un poco en el juego de vigas de otros años también, un poco jugar un poco con eso, que yo creo que la película tiene una capa de vigas, que es que no quiero hacer spoilers, pero bueno, que toca eso, ¿no? Y bueno, yo creo que es más o menos un poco eso, en general. Muy bien. Sí, pues no te quiero tirar más de la lengua porque, bueno, evidentemente tienes que guardar la sorpresa y
Vamos a dejar Angustia aquí a un lado. Estamos deseando escucharte mañana en la presentación de la película. Bueno, será esta noche para cuando se publique el podcast, que lo estamos grabando un domingo, pero evidentemente la presentación de Angustia en Los Feliz 3 es el lunes. Lo voy a recordar por si hay alguien que nos escuche desde Los Ángeles, lunes 20 de marzo, y estamos en Los Feliz 3 a partir de las 7 de la tarde. Hablábamos del sello autoral de Bigas Luna y me gustaría hablar un poco del sello autoral de Javier Gutiérrez. No sé si esto es algo que te preocupa especialmente, es algo que cultivas, es algo que viene solo. ¿Cómo describirías un poco tus comienzos, tu evolución? Y bueno, has hablado un poco ahora del salto a Hollywood, de la mano en parte de Wes Craven, como dices. No sé si nos puedes contar un poquito, hasta donde se pueda y donde quieras, un poco de tus comienzos y también de los cambios que experimentaste en tu estilo y en tu trabajo cuando llegaste a Hollywood. Bueno, a nivel estilo, yo siempre mm, he tenido un estilo bastante, como te he dicho, no he estudiado cine y lo he hecho un poco instintivo desde pequeño, ¿no? Que tenía la necesidad de expresar, contar historias y jugar un poco con la audiencia y tal. Pero es muy curioso porque a medida que empecé a realmente de decir quiero hacer un corto, a de repente plantarme y hacer un corto, empecé a notar pues una evolución en que a la hora de contar las cosas me gustaba contarlas de una manera muy hiper precisa, con mucho gusto en los detalles, en la estética y jugar también con un punto simbólico también. A lo mejor no llega al extremo de Vigas, pero me gusta jugar con eso en las películas. Sobre todo en algún corto mío se ve y en esta última película bastante. Que tiene un salto a nivel personal con respecto a las anteriores, un salto bastante grande, ¿no? Yo creo bueno, no lo sé, eso es más complicado para mí desde dentro verlo, la verdad, pero a nivel de estilo, pues supongo que tiene un componente visual y atmosférico que cuando hago, no sé si se puede ver tanto en Rings, porque es una película un poco que tengo control creativo hasta cierto punto, ¿no? Que tengo que servir a una franquicia americana y tal, pero tanto en 3 días como en La Espera, yo creo que se va a poder ver un poco ese nexo de ese mundo un poco más extraño, dentro que es un cine español y es muy español, transcurre en unos años 70, como esta película de La Espera transcurre también ese universo de los años 70, antiguo. Está forjado un poco, al menos estas dos películas, en estos recuerdos de infancia, de cuando yo iba a casa de mis abuelos, al pueblo y, bueno, no sé, hay una serie de cosas e imágenes que se me quedaron a fuego un poco y que de una manera inconsciente acaban saliendo en lo que hago. Y sobre todo, ya te digo, en estas dos películas que son más cercanas a mí a nivel de entorno, a nivel sonoro, a nivel... hay algo un poco más, yo lo noto, más personal. No te sé decir exactamente cómo, supongo que ya la crítica se encargará de analizarlo, pero bueno, y lo hago de una manera más inconsciente, ¿no? Y siempre mezclando géneros también que me gusta. A mí me gusta mucho el fantástico, pero también me interesa mucho algunos temas en concreto como la fragilidad del ser humano, la oscuridad y el dolor y la brillantez y la hermosura y el brillo que hay dentro de estas subidas y bajadas, ¿no? que tenemos. Y eso dentro de que son películas de género, pues como en 3 días o La Espera, dejo un poco al margen Rings, porque en el guión tampoco pude entrar mucho. Hay una serie de conceptos que son, pues, detestar al ser humano, de concepto moral, de la elección de la que tú eres, te haces cargo y de las consecuencias y de cómo te puede afectar y de tanto a nivel exterior como a nivel interior, ¿no? Y esa interrelación de los personajes, por eso es bastante intensa y no tiene concesiones con la audiencia a nivel de si hay algo violento o si hay algo.
no edulcoro nada, ¿no? Es bastante duro, sobre todo cuando tengo la posibilidad de tener el control creativo, ¿no? Y no tienes que estar pendiente de un PG-13 como en Estados Unidos, que te dicen, bueno, no, aquí no podemos llegar porque es demasiado duro para una audiencia y tal. Por eso es necesario para mí hacer estas pelis un poco más de autor que encuentro más o menos el hueco en España para poder hacerlas entre medias. Y bueno, la experiencia propia de Rins me enseñó a eso, ¿no? Cuando acabé Rins fue una experiencia bonita en otros niveles, ¿no? En trabajar con una industria como la americana, con un equipo de profesionales maravilloso que pude trabajar, con gente que admiraba, ¿no? Que he llegado a conocer. Eh, pero al margen ya de eso, explorar mi parte autor un poco. Y siento la necesidad. No podría quedarme, de hecho, cuando acabé la película de Rins, estuve planteándolo y tuve bastantes conversaciones con amigos y con directores conocidos y con algún personaje bastante conocido que pude conocer y tal, que me llegaron a conocer a nivel personal y bueno, pues me di cuenta de la necesidad de hacer algo para mí. Tengo que hacer algo para mí porque es lo que me da un poco la vida, ¿no? Y por eso he vuelto para hacer la de la espera, que yo creo que en algún momento cerrará una trilogía junto con 3 días, más a nivel personal, independientemente de que entre medias esté un híbrido como Angustia, que será un híbrido de mi personalidad con la de Vigas, ¿no? Mm, Qué bien, me quedo con la parte inconsciente, pero yo creo que sí, que incluso en Rings sí se ve el sello autoral. No sé si quieres hablar un poquito más de Rings. Has ya dicho muchas cosas en realidad de 3 días. Quería recordar a quienes nos escuchen que está disponible en streamings. Es bastante Sí. fácil de ver. En España está en Netflix España, ¿verdad? Ujú. Está disponible. Entonces, bueno, quien no la haya visto, desde luego que es muy recomendable y además como preparación para la nueva, porque hay esta conexión de la que hablas. Evidentemente no hemos podido ver la nueva todavía, lo estamos deseando, pero importante que esté disponible, que se pueda ver, tal vez como calentamiento, se puede decir, para ver la Sí, nueva, ¿no? sí, tiene Pero mucho. hablando de... Sí, perdona. No, no, sí tiene mucho en común dentro de que es esa atmósfera y ese universo, que es muy particular y que en esta se ahonda un poco más todavía, aunque es más oscura que 3 días, que ya bastante era. Sí, desde luego. Quería preguntarte sobre Rings un poquito. Bueno, el éxito de taquilla de ninguna forma estaba garantizado, por cierto. O sea que Ujú. la película fue un éxito y también un riesgo para Sí. la Mm. franquicia, como siempre son las secuelas. Y desde luego que enhorabuena, porque bueno, aunque el éxito comercial no lo es todo, pues desde luego que hiciste un muy buen trabajo. Eh, no sé si tienes algún recuerdo especial. Vas a hablar un poquito ahora también implícitamente de las diferencias, que es otra pregunta que te quería hacer. Sé que es muy obvia, ¿no? Las diferencias entre la industria americana y la española. No sé si quieres profundizar un poquito más en eso, pero también pensando en Rings y una película que, como dices, es parte de una franquicia. No sé si aprendiste algo en concreto, alguna, no sé si lección, se puede llamar, algo que has aprendido de hacer este proyecto a tan gran escala que te ha servido para tus películas y para desarrollar ese sello autoral del que hablábamos. Pues la verdad es que sí, Rins ha sido como un terremoto un poco en mi vida como director, porque he encontrado el placer de poder desarrollar una película y trabajar con gente, pues como el productor con el que tuve el gusto de trabajar, que es Walter Parks, era el presidente de DreamWorks por 12 o 15 años, el socio de Spielberg, productor desde Gladiator hasta pues, todas las de Spielberg, Minority Report, La Terminal, no sé, y la original de Ring también. Y conocer gente así de primera mano, talento en todos los campos, tanto en el de producción como técnicos, montadores como Jeremiah Odristrel, que es el montador de Robert Zemeckis, al cual también admiro y conozco, y fue muy enriquecedor trabajar con él y mientras tomamos los cafés y las comidas hablar de sus historias, del montaje, de la película, de Robert. También luego tuve la suerte de trabajar con otro montador que era el montador de John Carpenter, al cual adoro ahora, Steve Mikovich, que he quedado con él en cuanto vuelva
Bueno, pues son gente de la cual aprendes, simplemente con una conversación, con la experiencia que tienen de años, y te das cuenta que tienes muchísimas cosas en común también con esta gente. O sea, bueno, tuve la suerte también de conocer y esto tiene que ver en un punto importante para la espera, a Denzel Washington. Estaba trabajando él cortando su película en la habitación, digamos, de al lado frente a la mía en Paramount. Y ya cuando pasa un cierto tiempo nos conocimos, ¿no? Y empezamos a hablar y fue un tiempo bastante largo porque en postproducción en Estados Unidos lleva mucho. Lleva mucho porque se testean las películas, se vuelve a mirar, con lo cual pude conocerlo y aprendí bastantes cosas, fíjate, por él también en ese sentido. Fue él un poco el que cuando ya me llegó a conocer me dijo que tenía que volver a España a hacer una película para mi alma. Me dijo, fue Denzel. Fue muy bonito, la verdad. Denzel, ahora hablan mucho de él y tal por las cosas que ha hecho buenas ayudando, ¿no? Tal. Y es un personaje que me sorprendió mucho cuando lo pude conocer y me olvidé totalmente de que era este actor que conocí en mi infancia y bueno, pues y a nivel personal fue muy interesante, ¿no? Me apoyó y tal. O sea que a nivel personal lo que te quiero decir que en una película como Rings tienes la suerte de conocer, trabajar, hablar y profundizar en tus preocupaciones como director, en tu carrera, en todo, y viéndolo a través de otros ojos, ¿no? Y de otra mirada. Me llamó mucho la atención de cuando llegas a ese nivel en Hollywood de trabajar con gente así, cómo te das cuenta de que tienes muchas cosas en común a nivel personal. Ya no hablamos a nivel personal, son gente que han pasado por lo que tú has pasado de alguna manera, te entienden de otra manera que no te pueden entender tus amigos de España o tu propia familia. Es algo rarísimo y interesantísimo y tienes unas conexiones en ese sentido que te llegas a conocer mejor a raíz de esas conexiones personales, interpersonales y de trabajar con esta gente. Eso a nivel personal hizo mucho para mí en Rins. Si tengo que valorar algo aparte ya de la experiencia obvia, ¿no? De trabajar con una película de 30 millones, un montón de medios, hacer lo que quieras y bueno, al margen de todo eso que es más material, a nivel lo que se te queda un poco en el alma de creador y de tal, son estas experiencias, estas interacciones y estos consejos de verdad del corazón que te dicen gente que lleva mucho tiempo trabajando ahí y que te ven y te conocen rápidamente porque tenemos algo en común, ¿sabes? Y eso fue muy bonito, es una experiencia, ya te digo, me pasó un poco también cuando conocí a Wes Craven también y cuando conocí, y es fascinante y extrañísimo. Es como de repente encontrar a alguien muy parecido a ti en la otra punta del mundo, ¿no? Y eso es yo lo que más me lleva para mí. Luego, a nivel industria, a nivel trabajo, muy bien el poder experimentar, trabajar con profesionales increíbles que te dan 20.000 opciones, que están súper preparados. Toda esa parte positiva, la parte más negativa, por decirlo de alguna manera, que no puedes llegar a explorar la peli como quieres, no puedes llegar a tensar la cuerda, todo lo que quieres para ir a zonas. Había un concepto en Rings que a mí me interesaba, que era un concepto también de la elección moral, de enseñar la película frente a no enseñarla para salvar tu vida. Y yo lo hubiera llevado de una manera mucho más europea y había llegado a extremos. Pero claro, la taquilla tampoco hubiera funcionado tan bien. Así que tienes que adaptar. Son puntos de la película que a mí me llaman mucho la atención. Y bueno, ya llega un punto, un momento en el que dices, bueno, voy a intentar aportar mi mundo de alguna manera en la peli. Y yo creo que lo que dices, hay gente que la ha visto y dice, bueno, se nota que no es una peli americana. Hay algo, nos cuesta, como dicen los americanos, poner el dedo sobre qué, pero hay algo que autoral ahí metido atmosférico en algún punto, dentro de las turbulencias de trabajar con un estudio, con una plantilla de ejecutivos, que claro, todos opinan, que es normal, yo es que lo entiendo perfectamente, es una inversión de mucho dinero, no solo en eso, sino en publicidad y que tienen que cuidar. Y yo, en ese sentido, como director responsable, lo abrazo y lo entiendo y bueno,
pues avanzamos todos como un equipo. Pero bueno, eso es un poco. Sí, así da gusto trabajar en equipo y bueno, que haya entendimiento por las dos partes, ¿no? Porque creo que si no, se puede llevar a unos desacuerdos estrepitosos, ¿no? Como han pasado en algunos proyectos que después lees y es una pena, ¿no? Cuando ¿Qué hay... pasa mucho? En Hollywood siempre hay una colisión entre, y esa es una de las diferencias principales con España, que también me lo has preguntado un poco. En Hollywood ven a un autor o algo interesante, un trabajo, y lo traen para una película que a lo mejor tiene una sensibilidad diferente. El autor se concentra en lo que le gusta de la película, pero no es lo que a ellos les gusta de ese proyecto. Ellos quieren desarrollar algo. Entonces, ahí tienes dos opciones. Una de autor y decir, no la quiero hacer o no encaja en lo que quiero, u otra de buscar un término medio dialogando. No sé quién decía que Hollywood es una negociación, todo en Hollywood. Y es eso, es toda una negociación. Yo negociaba cualquier plano, cualquier movimiento, tienes que negociarlo, tienes que argumentarlo desde un punto de vista racional, lo cual es bastante complicado, sobre todo para un director como yo, que soy bastante intuitivo e irracional. Pero tienes que buscar argumentos racionales y exponerlos para poder convencer al presidente del estudio de no, esto es que funciona así. Y bueno, jugar en esa liga de esa manera tan encorsetada es complicado. Y adaptarse y saber navegarlo es igual o más importante que dirigir la peli. Es una de las cosas que pasa en Hollywood, ¿no? Tienes que saber y salir de ahí bien y que luego la película lo que dices, que funcione, que aunque a mí me encanta que funcione a nivel visual y lo que quieras, lo que tiene que funcionar a nivel inversión. Cuando recuperan la inversión ya todo está bien, ¿no? Muy bien, muy interesante todo esto que nos comentas, Javier, y bueno, me pasaría horas hablando contigo sobre estas diferencias porque creo que es, bueno, hay algún estudio sobre esto, pero es interesante desarrollar un poco qué puede aprender la industria del cine norteamericano, ¿no? Y Hollywood de Europa, evidentemente mucho, porque muchos directores europeos trabajáis en Hollywood y hay este intercambio, y también que se puede aprender también el cine español de esta mentalidad más práctica también, ¿no? Y de hacer inversiones lógicas de alguna forma, como por ejemplo Angustia, creo que es un buen proyecto en el que se debe invertir. Quería hablar un poquito de la espera, pero yo entiendo que estás como muy metido en los últimos retoques de la película, no quiero ponerte en una situación incómoda ni sé, bueno, desde luego que no nos vas a contar el argumento de la película en detalle, pero no sé qué nos puedes contar. Y me interesa en concreto también que vuelves a trabajar con Víctor Clavijo, es un actor muy conocido para quienes nos escuchen también por televisión, no solo por cine, pero que además trabajó también en 3 días. Entonces, no sé si eso es también parte de tu sello autoral, ¿no? Que hay ciertos directores que tienen sus actores o actrices fetiche o con los que colaboran habitualmente, que acaba dando también una personalidad y una cohesión a las películas, a la obra de ese director o directora. No sé si quieres desarrollar esto un poquito ya casi Sí. terminado. Sí, pues mira, es verdad que lo que dices de la conexión con Víctor es muy importante. Yo lo hablaba el otro día con un amigo también de la industria y decía, yo la verdad es que la espera sin Víctor sería otra película. Trabajando con él durante 3 días desarrollamos un vínculo de una confianza mutua y en la que este tipo de cine, además que hago yo, que es muy difícil de percibir en el guión y hasta que no lo ves completo no acabas de ver todos los matices y capas que tiene, tienes que dar un salto de fe como actor. Y es un salto de fe, además no son proyectos fáciles, La Espera es un proyecto bastante complicado, bastante pequeño de dinero, después de venir de una película como la de Paramount, quería hacer, independientemente del presupuesto, algo más contenido y no me importó mucho el tema económico. Y es una peli muy dura en las condiciones de rodaje, a nivel presupuestario y a nivel actoral, porque requiere una implicación y un descenso a los infiernos de Víctor, que hay actores, y te digo, conozco actores de Hollywood con los que he estado hablando para hacer El Cuervo, que son de primera línea, que están desde las películas de Marvel, top, hasta todo, y que no se quieren meter. No se quieren meter
en un papel de ese estilo, porque les requiere un desgaste físico y emocional que a lo mejor no están dispuestos a dar por una película. Es más divertido hacer una de Avengers o que meterse con el barro hasta el cuello, ¿no? Y Víctor es un actor súper comprometido. Y ya digamos que construimos esa confianza en 3 días, y cuando le llamé después de tanto tiempo le dije, mira, Víctor, quiero hacer una continuación de ese universo, pero yendo a un punto más adulto, porque han pasado ya años, yo también me interesa explorar otras cosas, pero eh, quiero tener ese punto de conexión y quiero un personaje así, con determinadas características y tal. También quiero que no seas tú, Víctor, y quiero cambiarte. Y cuando me refería a cambiarte, me refería a un personaje que Víctor al principio le preocupó, dijo, yo es que no tengo nada que ver con este personaje, ¿no? Víctor es más un tío con bastante conocimiento, cultura, y le estaba empujando a un punto de tosquedad máxima, a nivel no solo obviamente del personaje, sino a nivel físico también, ¿no? Para eso quería que perdiera kilos, quería que se dejara sin cuidar barba y tal de meses, quería hacer una transformación que en realidad lo vieras, incluso de voz, que es lo más complicado para un actor, quería que tuviera que cambiar el acento. Y para eso, Víctor, claro, es un salto de fe. Totalmente, una película que no sabes qué es, que no es una película que tenga todos los apoyos del mundo, porque era una película también tan de autor que a sellos como Televisión Española le daba miedo, porque la veían a lo mejor demasiado poco comercial, entre comillas, ¿no? Como en su momento un poco 3 días, que era una película bastante arriesgada. Pero pues eso, es un salto de fe. Y un actor como Víctor, que tiene una confianza contigo y que es mutua, pues con él puedes pensar y trabajar y llegar a sitios que a lo mejor con otro actor no puedes, o porque a lo mejor él se obceca y no quiere, o porque no lo entiende. Eso pasa, ¿no? Entonces, una película de este estilo, que además es, cuando la veáis, muy centrada en este personaje, en su descenso a los infiernos, y que te tiras con él en partes de la película en las que solamente está él y que no habla y que te tiene que transmitir todo lo que te tiene que transmitir, es un proceso muy progresivo de interpretación, de trabajo, de todos los fines de semana de rodaje, estar juntos él y yo hablando, yendo otra vez por la secuencia tras secuencia, qué hay dentro de esta persona, qué es lo que funciona. Y ese nivel de sacrificio es muy difícil conseguirlo si no tienes una complicidad, ¿no? O sea, eso en el sentido de Víctor, lo que me has comentado. Y luego con respecto a la película, pues bueno, pues es una película que tiene muchísimas capas. Es más compleja que 3 días. 3 días es una película que trabajaba con puntos de oscuridad, pero que hablaba un poco pues eso, de elecciones, de hacer la elección moral de, aunque te quedan 3 días de vida, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer lo fácil o vas a hacer lo correcto? ¿O vas a preocuparte por proteger a alguien o vas a tirar la toalla, ¿no? O sea, tenía un concepto moral ahí de protección de la inocencia de los chicos, de la película, de la relación con la madre, de cómo diferentes generaciones tienen puntos de vista diferentes. Pero esta película va un poco más allá y explora una parte humana. Y un concepto como es el concepto de la culpa. Siendo una película de cine fantástico, que tiene un punto muy sutil de cine fantástico, es una película que también tiene momentos de terror, de thriller, también muy esparcidos por la película, pero sobre todo tiene un punto un poco, digamos, supongo que es existencialista de reflexión, no pretende dar una solución ni exponer, o sea, ni reconducirte o hacerte pensar o cambiar. O sea, hacerte pensar sí, pero no hacerte empujarte en una dirección o en otra, pero expone un tema como es la culpa en el ser humano, el dolor, las relaciones interpersonales y todo ligado al concepto de culpa que ya viene de alguna manera de la tradición también en España, en concreto católica, y de que ya está en el Génesis, ¿no? En la manzana de Adán y Eva. Y en ese sentido hay bastantes puntos de la película que, bueno, es una segunda capa muy, muy interesante bueno, el que quiera ahondarla o el que la perciba de una manera inconsciente se interesará y lo verá.
pero luego por encima es una película, pues eso, que tiene un elemento de thriller fantástico que se puede ver como una película de entretenimiento, entre comillas, pero con todo el peso de la carga subliminal de las otras capas. Qué bien, pues qué ganas de verla, Javier, y yo no sé cuándo podremos verla. Está ya casi terminada estos días. Se Sí. estrenará este 2023, imagino, irá antes a festivales, no sé si puede revelar algún detalle. Supongo que todavía estamos viendo el festival, pero en España yo creo que en la época de septiembre. Septiembre, octubre, que ahí tenemos un par de festivales muy interesantes y tal. Ahí es cuando estrenaremos este año aquí en España y con muchas ganas ya de poder enseñarla. Y luego internacionalmente a lo mejor entraremos antes, ¿no? También, pero en España para el mes de septiembre. Pues muy bien, Javier. Yo no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, alguna cosa que quieras destacar que nos hayamos dejado. No, yo creo que hemos hablado casi de todo, Santi. Hemos cubierto mucho, sí. La verdad es que te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Quiero recordar de nuevo a nuestros oyentes que, bueno, que gracias a ti aquí estamos en el Bigas Luna Tribute Los Ángeles, así que tu papel en el momento de negociación fue esencial, así que muchísimas gracias por este apoyo. Ojalá te lo podamos devolver en Un algún placer. momento. Y bueno, muchas gracias también por presentar Anguish esta noche, porque el podcast sale el lunes. Y bueno, que disfrutes mucho estos últimos retoques de la espera. Estamos deseando verla. Eso también es una espera al Una estreno. espera eterna, pero llegará. Y después, bueno, ojalá que en algún momento podamos celebrar el remake de Anguish. Bueno, Con esto nos despedimos, te damos las gracias una vez más y hasta gracias la a ti, próxima. Santi. Cuando estrenes Angustia, espero que puedas volver a hablar con nosotros. Hablaremos otra vez. Gracias. Venga, gracias a ti. Un abrazo. Pues así, dándole las gracias de nuevo a Javier Gutiérrez por esta entrevista que hemos grabado prácticamente en directo mientras ultimamos los preparativos de su presentación de Anguish, Angustia, esta noche en Los Feliz 3 en Hollywood, hoy lunes 20 de marzo a las 7 de la tarde, hora local. Les recuerdo que esta proyección es parte del Bigas Luna Tribute Los Ángeles que empezaba el pasado viernes 17 con la proyección de Jamón Jamón en los cines Aero en Santa Mónica y que continúa hasta el próximo 24 de marzo, toda esta semana, en colaboración con la Cineteca Americana. Un lujo de colaboración que llevábamos años persiguiendo, les confieso. Es nuestro tributo 22, desde que comenzábamos precisamente aquí en California, pero en San Francisco, en 2015, hace casi justo 8 años. Este año que entra es nuestro año 9 y seguiremos con más eventos todavía por anunciar en los próximos meses de este 2023. Les habla Santiago Fout. Yo soy profesor en la Universidad de Durham en el Reino Unido, coordino y copresento con Carolina Sanabria este podcast, el legado cinematográfico de Bigas Luna, y aprovecho para emplazarles al próximo episodio. Será una entrevista también muy especial que publicaremos coincidiendo además con el 10º aniversario del fallecimiento de Bigas Luna. Será nuestro homenaje. Hablaremos con otro director de cine, además de artista y docente, Santiago Garrido Rúa, estrecho colaborador de Bigas Luna en sus videoartes, fue segunda unidad en Yo soy la Juani y además director del documental póstumo Bigas por Bigas, proyectos de los que hablaremos en detalle en este episodio que se publicará el próximo mes de abril. Síganos en redes sociales, somos Bigas Luna Tribute en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como Bigas Luna Hommage, así como suena una palabra. Si están en Los Ángeles, les esperamos tal vez esta noche para Anguish a partir de las 7 en Los Feliz 3 en Hollywood y aquí continuará toda la semana el Bigas Luna Tribute con segundas proyecciones de toda la trilogía ibérica. Mañana, día 21, estamos de hecho en el Instituto Cervantes de Los Ángeles mostrando Bigas por Bigas de Santiago Garrido con material filmado por Bigas Luna, sus propios videodiarios, pero volvemos a Los Feliz el miércoles con Jamón Jamón y después el jueves tendremos Huevos de Oro y el viernes cerrando ya el homenaje
La teta de la luna el viernes 24. Toda esta semana, les repito, en Los Feliz 3 en Hollywood, a partir de las 10 de la noche son todas las proyecciones. La de esta noche de Angustia es a las 7. Si no están en Los Ángeles o no pueden acudir a estas proyecciones, les emplazamos, como digo, al próximo episodio en algo menos de un mes. Un saludo y, como siempre, muchísimas gracias por su atención.